Hola, yo soy May Hernández Castro, soy directora de Asuntos Públicos, Comunicación y ASG en PPG Comex y estoy encantada de poderlos saludar el día de hoy desde el podcast de Valor Compartido. Bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más de Valor Compartido, una entrevista en la que vamos a hablar de cómo la dignificación del espacio público, el color, puede mejorar la calidad de vida de las personas. Y como ella misma se ha presentado, tenemos con nosotros a May Hernández Castro, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y ASG en PPG Comex. Primero de todo, May, muchísimas gracias por conectar con Valor Compartido Podcast, por estar con nosotros el día de hoy y preguntarte cómo estás. Pues muchísimas gracias, Javier. Estoy completamente feliz y honrada de que hoy podamos platicar tú y yo y que podamos compartir con quienes nos escuchan un poquito de lo que hemos estado haciendo. Pues eso, vamos a hablar cómo el color puede dignificar la calidad de vida de las personas. Y para eso tienen un programa de impacto social que se llama Por un México Bien Hecho. Cuéntanos un poco más en qué consiste este programa. Sí, correcto, te cuento. A ver, Comex por un México Bien Hecho tiene el objetivo de poder recuperar todos los espacios públicos, pero hacerlo, como bien lo dijiste, a través del color, que es una herramienta súper poderosa. Pero además la verdad es que nos hemos metido profundamente en un tema social y entonces le hemos metido una metodología que va acompañada de un equipo de expertos, de antropólogos, de psicólogos, de sociólogos, que tú dirás que tiene que ver todo este equipo de gente que está en lo social con algo que tiene que ver con pinturas, y lo que te digo yo es, tiene todo que ver, porque al final lo que quisimos es darle una estructura lo suficientemente fuerte al programa para poder ser capaz de transformar vidas, de transformar una estructura social, de que pudiéramos incluso encontrar mediciones y hallazgos a partir de lo que hacemos, y entonces sí empezar a ver cómo justo el color, el arte pueden cambiar definitivamente no solamente la visualización inmediata de un espacio que a lo mejor viene de ser gris y deteriorado a llenarse de color, a que los habitantes lo cuiden, pero además hay cosas bien profundas que suceden en las comunidades y a eso también es a lo que nos dedicamos, ¿no? Sí, sin duda tiene mucho jugo este programa y lo vamos a desarrollar durante la entrevista, y quiero pedir una disculpa a nuestros escuchas porque igual a lo mejor, yo sí sé que es Comex, he visto más de un establecimiento de Comex, ¿no? Por ahí, entonces, antes que nada, esto está muy ligado al core business de Comex, que para quien no lo sepa todavía se dedica a las pinturas. Bueno, si quieres desarrollarlo un poco más porque... Sí, por supuesto, claro. Comex es pues justamente una marca de pinturas y recubrimientos. Tenemos más de 5,000 tiendas a lo largo y a lo ancho de todo el país, a través de 600 empresarios mexicanos que están localizados en toda la República Mexicana. Nos encargamos de transformar, de hacer posibles los sueños de las personas, desde que tú imaginas a lo mejor un espacio renovado en el espacio más íntimo de tu hogar, desde las construcciones más emblemáticas que hay, desde las construcciones industriales, plataformas petroleras, centrifugales para la luz, barcos, todo lo que tenga que ver con algo en donde se pinta, ahí estamos presentes, ¿no? Sea mar, tierra, ahora sí que ruedas, en todo estamos presentes. Somos la mayor marca de pinturas a través de nuestro holding PPG en el mundo, y pues Comex específicamente en la parte de México y Latinoamérica. ¿Y cómo surge en Comex la idea de desarrollar Comex por un México Bien Hecho? Pues te cuento, el programa nace hace poquito más de 8 años, justo en agosto cumplimos 8 años, y la parte de la pintura siempre ha sido inherente a los espacios públicos, ¿no? Parte del arte urbano pues tiene que ver precisamente con un objetivo principal de cómo utilizamos las pinturas para poder agarrar a lo mejor museos al aire libre, que son estas calles, y transformarlos. Entonces, desde ahí siempre hemos estado presente en esta parte como muy, muy callejera, muy del arte urbano, pero empezábamos a ver que cuando hacíamos una transformación, efectivamente parte del comportamiento de la comunidad empezaba a cambiar. Entonces, a lo mejor ese espacio que de pronto había estado grafiteado y le pones un poquito de color, invitas a la gente a que lo transforme en conjunto, empezaba a durar más.
empezaba a lo mejor a no verse grafiteado. Y entonces empezamos a meterle mucho más análisis a esto y a decir, pues, qué es lo que está detrás de esta acción para poder entender qué es lo que hay detrás. Y entonces nos metimos muchísimo más a entender que justamente un espacio renovado lo que trae es un tema mucho más profundo detrás y es un recordatorio constante de lo que tú lograste con tu vecino, con tu amigo, con tu familia para poder transformar ese espacio, ¿no? Entonces, cada vez que tú pasas por un parque, te acuerdas que a lo mejor tú lo pintaste, tú decidiste el color, tú en una jornada de un fin de semana junto con tu familia conociste vecinos y entonces esos vecinos después se organizaron contigo para poder hacer otras cosas, para cuidar el espacio, para ponerle luminarias, para armar comités ciudadanos de seguridad y todo eso, ¿cómo lo podíamos meter en un programa que realmente tuviera una metodología que nos permitiera hacer eso posible? Entonces, de pasar solamente a la pintada a una intervención social primero y luego entonces sí, artística o de color. Perfecto, pues vamos a desarrollar eso. ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son las fases, no? Bueno, entiendo que Comex por un México bien hecho cuenta con diferentes iniciativas, ¿no? Digo, todo parte de lo mismo, pero como que han encontrado como que, pues sí, el abordar diferentes cuestiones como igualdad de género, concienciación. Cuéntanos primero cómo empieza. Sí, justo nosotros encontramos que pues la guía principal que tenemos es justo la Agenda 2030 de Naciones Unidas. A partir de esa agenda, pues los objetivos de desarrollo sostenible son para nosotros como para cualquier empresa una guía, una estrella que tenemos que seguir y el espacio público te permite trabajar un sinfín de cosas, sin embargo nosotros elegimos 4 ejes principales. El primero tiene que ver con el tejido social. ¿Cómo hacemos para que en esas colonias o en esas comunidades en donde ya a lo mejor no hay una comunicación, no hay un diálogo, hay un tejido social fracturado o roto, podamos llegar y podamos transformar a esa gente a partir de estas acciones sociales que inciden en el espacio? Después, nuestro segundo eje tiene que ver justo con la igualdad y la equidad en niños, niñas y adolescentes. Y eso lo hacemos a través de recuperar espacios deportivos. El deporte, el color, el arte son herramientas súper importantes para que podamos crear desde conciencias pues muy pequeñitas, a edades muy pequeñitas, un tema de estereotipo, de género, de equidad y cómo podemos irlo construyendo. El tercer eje tiene que ver justo con el medio ambiente y aquí nosotros particularmente elegimos lo que sucede en la calle. ¿Cómo podemos transformar o caminar hacia calles más seguras, hacia una movilidad que invite a que haya más peatones, más ciclistas, más gente que deja de usar un transporte motorizado y que empezamos a cambiar hacia, pues, hacerlo nosotros mismos por una movilidad consciente y mucho más limpia, mucho más activa? Y la última parte tiene que ver con la dignificación de los espacios públicos. Cómo recuperamos esos parques, esos bajopuentes, esas pistas para patinar, todo aquel espacio que a lo mejor ha perdido su esencia, que a lo mejor se ha convertido en un lugar abandonado, en un basurero, en un punto de encuentro para otras cosas para los que no fue creado ese espacio público. ¿Cómo podemos dignificarlos, ponerlos al centro de la comunidad y hacer que justo sean un punto de encuentro entre las personas? Oye, permíteme el símil, pero claro, para que la gente no piense que esto es una mano de pintura y ya, sino que, como bien has subrayado un par de veces en tus intervenciones, en tus respuestas, hay una metodología detrás, hay un equipo de antropólogos, psicólogos. Bueno, ya me estaba inventando yo lo de los psicólogos, igual sí los hay. Igual, sí los hay. Cuéntanos, desarróllanos esto de la metodología de cómo llegan al espacio, pues ya sea ese recinto deportivo al aire libre, ese parque, esas calles, cómo ven el tema de la movilidad sostenible. Sí, te cuento, Javier. Para nosotros es bien importante la escucha.
Y parte de lo que abrimos es justo una escucha con las comunidades a través de nuestras redes sociales, pero también a través del establecimiento de alianzas. Entonces tenemos alianzas con organismos internacionales, por ejemplo la GIZ, que es la Cooperación Internacional Alemana. Con ellos trabajamos fuertemente un tema de movilidad, en donde ya tienen localizado por estudios que han hecho cuáles son los lugares en donde se necesita activar un tema de movilidad. Por supuesto, la parte de gobierno, hacer espacios públicos y no tienes un fortalecimiento de alianzas que incluyan siempre al centro a la comunidad, por supuesto, pero también al gobierno, que te permita caminar, que te permita trabajar con las comunidades y quedarse con las comunidades trabajando otro tipo de cosas, pues no tienes una intervención 360 grados. La parte, por supuesto, de artistas, ¿no? Utilizando arte y color, pues hay que tener también un equipo, alianzas con grandes artistas. Además hay mucho talento mexicano. Y la parte también de iniciativa privada. Entonces hay otras marcas que levantan la mano para hacer cosas con nosotros, y en ese sentido es que empezamos a buscar cuáles son los lugares, ya sea porque algún gobierno en específico levanta la mano, porque alguna comunidad levanta la mano y nos dice, oigan, queremos o los invitamos a ver este espacio, este parque, cómo lo podemos recuperar. Y la primera parte tiene que ver con cómo nos conectamos entre ciudadanos a ciudadanos, y lo hacemos llegando a tocar puerta por puerta para presentar el proyecto, para contar qué es lo que vamos a hacer, pero sobre todo abriendo al principio con actividades sumamente lúdicas. Entonces abrimos talleres de teatro, de danza, de pintura, que permitan que la comunidad se congregue, y entonces luego, ya que tenemos a una comunidad interesada, empezamos a meter un poquito más de la metodología que tenemos. Eso tiene que ver con comunicación, por ejemplo, no violenta. ¿Cómo sentamos las bases entre vecinos para podernos comunicar con acuerdos establecidos? ¿Cómo abrimos una escucha de cuando tú te estacionas enfrente de mi casa, pero yo no quiero, entonces a lo mejor estoy peleadísima contigo, y entonces cómo empezamos a establecer esa apertura de comunicación y conexión? ¿Cómo empezamos a ver quiénes son los líderes comunitarios? Identificación de ese tipo de liderazgos hace que el programa perdure, porque entonces logras ver quién lleva más fuerza y quién se va a quedar después con la iniciativa. Y a partir de eso empezamos a crear un espacio conversatorio, siempre muy lúdico, de cuáles son las problemáticas que suceden en la comunidad, pero también cuáles son las soluciones en voces de esa misma comunidad. Entonces eso hace que sea sumamente rico, porque las soluciones de una colonia, aunque sea en la misma ciudad, no son las mismas nunca para otra colonia que esté enfrente, ¿no? Entonces eso hace que el programa sea dinámico, pero que también quede en manos de los propios ciudadanos las herramientas que les brindamos, pero el empoderamiento suficiente para que después ellos se queden actuando en consecuencia, y que su espacio sea simplemente el pretexto o el detonador para poder establecer otras acciones en conjunto. Después de eso escuchamos un montón las historias. Hay muchísimas cosas que hay que contar, pues historias que enaltecen a ciudadanos que viven ahí en la colonia, que la fundaron, que a lo mejor es el señor de la tiendita que lleva 30 años, y cómo contamos esa historia que es de orgullo para todos, cómo escuchamos todo eso que sucede para poderlo pintar. Y entonces hacemos murales que hablen de la gente, de sus valores, de su cultura, de sus colores. No es lo mismo los colores a lo mejor de Mérida, que seguro te los imaginas hacia estos amarillos como Izamal, naranjas, rojos, que los colores de Oaxaca, ¿no? Que son una explosión completa de color. Entonces tenemos también esa escucha, porque al final lo que queremos es que ese espacio sea de todos y para todos, y que tenga elementos identitarios de cada una de las personas que van a participar de. Todas las pintas son comunitarias, a pesar de que haya a lo mejor un mural creado por un artista, se abre a la participación siempre de toda la comunidad que decida o que quiera participar. Y al final pues tenemos un cierre en donde devolvemos a la comunidad esto, los hacemos a ellos guardianes de esta obra, sea el parque, sea este recorrido de murales que sucede en sus casas, pero que al final pues significa un regalo de nosotros
para ellos que creamos en conjunto y que son ellos quienes se van a quedar con esta explosión de color y de unión entre personas. Uh-huh. Y eso, y en el cierre, después del cierre, ¿queda algo más aparte de toda esta acción, esta intervención? ¿La pintura? ¿Algo más que la pintura? ¿Algo más que el mural? O sea, ¿prosigue el trabajo de Comex en ese espacio? Pues procuramos identificar fundaciones o asociaciones locales que se queden trabajando con esas comunidades en alguna problemática a lo mejor específica. La parte de sumar al gobierno, Javier, es bien importante porque ellos también se quedan con una tarea de poder llevar programas culturales, llevar programas sociales. Por ejemplo, en las canchas, pues sucede una explosión de creación de ligas entre niñas, niños, adolescentes, ligas mixtas, por ejemplo. Y el gobierno es un gran potenciador también de que podamos llevar todavía más programas de deporte, de salud, sociales. Nosotros, por supuesto, nos quedamos con grupos de personas donde nos siguen escribiendo después de 6 años. Mira, mi mural sigue perfecto, lo sigo cuidando. Tenemos claro el compromiso de regresar y siempre que algo suceda, ahí estamos disponibles, pero también significa ir plantando semillas para que entonces sean las comunidades quienes se queden ellos proactivamente, no solamente cuidando el espacio, sino también queriendo luego hacer más acciones en conjunto para alcanzar a la colonia de al lado, para invitar o contagiar al otro vecino que no se animó a lo mejor en esa primera actividad. Y para nosotros la parte de potenciar esa semillita es la parte más importante. Oye, May, pues si quieres, háblanos de números. En estos 8 años... pues no sé, metros cuadrados o litros de pintura, no sé cómo lo tengas medido. Sí, tenemos un montón. Mira, nosotros, parte de lo que te decía, lo más importante para nosotros tiene que ver con la comunidad. En ese sentido, pues tenemos más de 26 millones de beneficiados que hemos logrado tener a lo largo de todos estos años. También tenemos más de 500,000 metros recuperados en todo México. Parte también importantísima tiene que ver con los voluntarios. En ese sentido tenemos más de 10,000 voluntarios que hemos logrado tener a lo largo de todo este tiempo, y esos son voluntarios únicamente de parte de las comunidades, no estamos hablando a lo mejor de voluntarios cuando hacemos cuando hacemos alguna recuperación, pues sí, corporativa. Tenemos también una parte fundamental, son justo los litros. Nos decías por ahí, pues igual más de 500,000 de litros lo hemos utilizado. No hay no hay un estado al que no hayamos llegado, en el que no hayamos hecho alguna iniciativa. Entonces, pues eso quiere decir que hemos estado a lo largo y a lo ancho de todo México. Y digo, creo que aquí te podría poner en un aprieto, pero no sé si tengas alguna intervención favorita o que digas, me gustaría explicarla, porque al final pues son ejemplos que sirven también para nuestros escuchas para conocer más a detalle. Sí. Si quieres te dejo elegir uno de cada eje. Me parece muy bien, Javier. Pues yo te diría que sí, siempre hay intervenciones que a lo mejor se quedan en tu corazón por las historias de las personas. Siempre hay una historia que vale muchísimo la pena contar, pero también las que te causan a lo mejor mayor reto, ¿no? Y en ese sentido tenemos una intervención muy grande, más de 25,000 metros cuadrados en un cerro, en el Cerro de la Campana, en Nuevo León, donde hicimos pues una transformación importante porque había un tema de mucho tejido social roto. Es un cerro entre las personas que vivían arriba del cerro y las personas que vivían abajo. Entonces fue un año únicamente de trabajo social, de muchos talleres, de mucha escucha, de mucha comunicación entre las personas. Lo trabajamos con una asociación civil que se llama Colectivo Tomate, que son especialistas en trabajar diálogo entre las personas, pero también hubo yo te diría que la mayor alianza que hemos tenido, porque participó academia a través de la Universidad de Nuevo León, a través del TEC, el gobierno estatal, el gobierno federal, el gobierno municipal, por supuesto Comex, pero también Cemex,
comités ciudadanos que se armaron a partir de eso, artistas que se requirió una gran cantidad de talento para poder desarrollar pues esta ave. Creamos, imagínate el reto, un ave completita en todo el cerro, en los 25,000 metros cuadrados que hay. Se creó con su ojo, su pico y sus alas, y eso al final fue un mensaje bien profundo, porque lo que quiere decir y cómo se llama esta obra es el ave de los sueños. Y esa gente, la conclusión a la que llegó después de toda esta inmersión social que tuvimos con ellos, fue a querer hacer una tabla rasa, déjame decirlo, entre quiénes habían sido, quiénes eran en ese momento, pero sobre todo quiénes querían ser. Y esa ave de los sueños representa eso. Nos representa a nosotros, por supuesto, en la esencia y los valores que tenemos como marca de poder llevar los sueños a todas las personas, a todos los niveles, pero también permite que esas comunidades se mantengan soñando y manteniendo la idea de siempre querer ser mejores, ¿no? Entonces, esa intervención me marcó muchísimo y es una de las más grandes y de las más bonitas, pero también tenemos historias muy particulares. La parte, por ejemplo, de las canchas que tenemos en la igualdad de género. Aquí, ver cómo niñas toman el mando para poder tener ligas femeniles de fútbol en chiquitas de 6 años, que están entendiendo que no hay un límite para hacer algún deporte que tradicionalmente pudiera pensarse más enfocado a lo mejor hacia un género, que empiezan a ver que no hay un no, que al contrario pueden soñar lo que quieran soñar, y que ahora sí que por ahí decían el cielo es el límite. Lo mismo sucede cuando hacemos estas intervenciones. Las canchas, por ejemplo, trabajamos muchísimo con los niños para saber qué quieren, qué les mueve, qué sueñan, qué significa ese espacio, pero no solamente qué significa en el juego cuando me voy a echar una reta. ¿Qué es lo que significa ese espacio que me genera a mí? Si me genera seguridad, si me genera un espacio para divertirme, para conectar, ¿qué significa ese espacio? Y entonces los espacios empiezan a adquirir un punto mucho más simbólico de lo que en realidad son antes de que lleguemos a hacer las intervenciones, ¿no? Entonces ahí tenemos, la verdad, obras de arte bellísimas que reflejan el sueño de cada uno de esos niños. Siempre procuramos tener, aunque sea un elemento chiquito, que tenga identidad de lo que surgen en los talleres, ¿no? Okay. Tallereamos muchísimo con la gente. Eso es bien importante para poder conectar, para poder sacar una obra que identifique a todos, pero donde además todos se vean identificados, ¿no? Y eso hace que tengas muchísimo contacto con la comunidad. En términos de movilidad, te diría que hay lugares en donde estos ejercicios que hacemos de juego en las calles, por ejemplo, para poder, no lo sé, hacer calles 100% peatonales, que no pase ya ningún vehículo motorizado por ahí. Son ejercicios complicados porque por un lado estás ganando espacio para otras personas, pero por otro lado también le estás quitando a otras personas, comerciantes que a lo mejor utilizan eso para pasar, vehículos que se estacionan o vehículos que pasan por ahí. Estos ejercicios que son de muchísima socialización entre toda la gente. Hay casos, por ejemplo, como el de Mérida, que tuvimos hace 4 o 5 años, donde esto ya se quedó de manera permanente, donde la gente entendió que ceder espacio para una calle 100% peatonal tenía un mayor beneficio al final del tiempo. Entonces, estos pues son casos completamente que hay que contar porque permanecen en el tiempo, ¿no? Y finalmente, hace igual 5 años, recuperamos un parque en Iztacalco, un parque lineal de 1 kilómetro que se había convertido en basurero. Y regresar o pasar de un basurero a transformarlo de nuevo en un espacio que la gente quisiera visitar requirió muchísima escucha, pero al final te puedo contar que ese kilómetro se dividió
entre todos los intereses de los colonos que estaban alrededor, para hacerlo una parte de parque con juegos para niños, el tradicional parque, otra parte para perros, para que los perros tuvieran como su propio espacio, otra parte para quienes querían hacer ejercicio, otra parte para quienes querían patinar. Entonces fue un ejercicio muy bonito porque cada una de las personas que tenía un interés pudo verlo reflejado y pudimos hacer que ese parque dejara de ser un basurero y que se convirtiera en un punto de interés para casi todas las audiencias, ¿no? Claro. Bueno, me comprometo a que, intentar que en la nota que acompaña este podcast pues puedan encontrar también ejemplos con fotografías o videos. Ahora nos ponemos de acuerdo de que tienen a mi disposición para que nuestros lectores de la página web, en este caso, pues puedan encontrar estos ejemplos. Si alguien nos está escuchando, pues pueda visitarlas. Y si no, bueno, también existe la página web, creo que es mexicobienhecho.com. Exacto. Y si no, pueden encontrarnos también en @MéxicoBienHecho en todas las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos por supuesto la página también, igual @MéxicoBienHecho. Ahí pueden encontrar ejemplos de lo que hemos hecho, historias de las personas, que eso también es bien valioso, el entender por qué a mí, que a lo mejor vivo en Nuevo León, me tendría que importar algo que está sucediendo en Ciudad de México, y al final tiene que ver con la gente, ¿no? Con cómo podemos sacar esas historias de líderes comunitarios, de gente que es súper valiente, de gente que está levantando la mano para transformar en sus propias manos, pues un espacio que a veces creemos que el espacio público no es de nadie, y entonces pues sucede el que nadie lo cuidamos, nadie nos hacemos cargo. Es un espacio que es mío, y este cachito me corresponde, y esta basura me corresponde, y este mantenimiento me corresponde, y esa transformación, la verdad, resulta en algo bien interesante que además, Javier, medimos. Entonces no solamente nos quedamos con el qué increíble lo que sentimos que aquí sucedió, regresamos entre año y medio después a hacer mediciones de qué fue lo que efectivamente sucedió en el tiempo a partir de esa intervención que tuvimos. O sea, como ¿qué cosas miden? Todo lo que te puedas imaginar que sea medible. Por ejemplo, cuando hacemos intervenciones en una colonia, ahí, por ejemplo, hemos encontrado un cambio en la percepción de seguridad, con una mejora del 9%. En otro caso, por ejemplo, y esta es una métrica que no buscábamos encontrar, pero eso es también lo rico de medir las cosas, que te encuentras información que no sabías que tenías, es que aumentamos la parte de turismo, y eso aumentó en un 12%, porque al final, claro, lo que sucede es que te da curiosidad ir a ver el mural que pasó a lo mejor ahí, y entonces vas a la colonia que está al lado, o donde escuchaste que hicieron una gran obra de arte, o que pintaron en una obra tridimensional algo en el piso, y empiezas a generar este tipo de visitas a otras colonias, y entonces se genera un turismo, la verdad, no intencionado, porque el programa no estaba pensado para hacer ese tipo de turismo, pero que sí está sucediendo. Tenemos uno de los programas más bonitos que tiene que ver con barrios mágicos, pueblos mágicos, cómo podemos hacer no solamente para embellecer esa parte de los centros turísticos, sino además cómo podemos detonar turismo un poco más hacia afuera de estos centros, ¿no? Que tradicionalmente tú vas al pueblito mágico y está su centro sumamente pintoresco, lleno de color, pero a lo mejor a los alrededores ya no tienes una oferta de qué ver. Lo que nosotros hacemos es que nos llevamos los murales hacia el final o el contorno de las ciudades. Y entonces esa gente empieza a encontrar cómo contar sus propios murales, y se arman sus recorridos turísticos ellos, y entonces empiezan a llevar gente que va a lo mejor únicamente al centro a hacer un recorrido por los murales, y ellos mismos cuentan las historias de esos murales, porque al final hablan de su comunidad,
o de ellos mismos. Entonces también empiezas a detonar un proceso de microeconomías bien interesante. Yo he hecho ese turismo, ahora estaba revisando eso, digo, creo que fue hace 7 años que ahí en Puebla hay un barrio del colectivo justo con uno de los colectivos que participó en el caso que nos contabas de Nuevo León, el colectivo Tomate, ¿no? Que tienen ahí también un proyecto de ciudad mural, de dignificar un barrio muy chulo, lo recomiendo mucho ese y más casos que pueden encontrar nuestros escuchas, que seguramente se están preguntando qué onda, dónde están haciendo la entrevista, porque eso no deben de ser las oficinas ni de Comex ni de Valor Compartido. Y es que estamos en el Museo del Niño, en el Papalote, en la segunda sección de Chapultepec, porque si me permites decirlo, están celebrando una actividad interna en temas ASG y te quería preguntar qué peso tiene Comex por un México bien hecho en la estrategia ASG de Comex. Te diría que estamos tan comprometidos con esta parte que México Bien Hecho es un pilar de la marca. Uh-huh. Es uno de los pilares de la marca que tiene la misma importancia que tiene producto, uh-huh, la misma importancia que tiene innovación y la misma importancia que tiene color, ¿no? A ese nivel de compromiso tiene Comex la parte de responsabilidad e impacto social dentro de sus valores, pero también dentro de su estrategia ASG, ¿no? Hablábamos de la parte ambiental, social y de gobernanza. Y sí, esta marca además, pues, te decía, estamos acompañados de 600 empresarios que están buscando constantemente cómo podemos llevar acciones pequeñas, grandes, medianas, a cada uno de los lugares en donde están. Entonces, eso además nos permite potenciar muchísimo el que no solamente nosotros estemos haciendo algo como corporativo, sino que también el músculo que tenemos a través de nuestros concesionarios se encargue de replicarlo en todo México cercano a su tienda, por ejemplo. Genial. Oye, pues en principio esto sería todo por mi parte, a no ser que quieras añadir alguna cosa más a la conversación. Pues lo que yo te diría, Javier, es justo resaltar que nos visiten en redes sociales, uh-huh, que nos puedan poner por ahí cuáles son sus iniciativas, decirte que esto, pues, estas mediciones, las marcas tenemos que siempre buscar en qué podemos mejorar. Nosotros, por ejemplo, la última cosa de la que nos sentimos increíblemente orgullosos es de cómo hemos aumentado la participación de las niñas a los espacios públicos, ¿no? Y el año pasado celebramos 100 canchas intervenidas y con esa celebración hicimos una medición de evaluación de impacto y aquí encontramos que hemos aumentado en un 15% el que niñas puedan asistir a estos espacios públicos y a partir de eso, pues además puedan generar ligas, puedan meterse al deporte y puedan vivir sus sueños. Uh-huh. Oye, pues con este último caso nos despedimos. Maya Hernández Castro, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y ASG en PPG Comex. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has concedido. Muchísimas gracias a ti y a tus radioescuchas, a toda la gente que nos está escuchando. Gracias y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.